se acabó. Buenos días para los cubanos de adentro y de abajo primero y después para los que están en el exterior. No estoy discriminando. Es que los que están en el exterior a lo mejor hoy han desayunado y los que estamos en el interior vamos a pensar cómo vamos a desayunar o cómo vamos a almorzar. Pero buenos días para todos en general. Amamos a todos los cubanos, los que están dentro y los que están fuera. Como todos queremos la libertad para Cuba, la exterminación del régimen castrocomunista. Y fíjense bien, he dicho exterminación, no transformación. Ni soy reformista, ni estoy por transformar un sistema de gobierno que ha arruinado a una nación. Continúa desintegrando mi país, mi patria, mi Cuba como nación. Bueno, bien, aquí estamos debajo de los mangos de Baraguá. De los mangos de Agustín. Sí, me he mencionado varias veces los mangos de Baraguá porque me emociona mucho la protesta de Baraguá cuando el general Antonio Maceo protestó imparcialmente, sin importar lo que le tocaba. Y eso fue una de sentir a Cuba como patria de Cuba. El encuentro no podría terminar de otra forma. Estoy autorizado a manifestarle que no estamos de acuerdo con lo pactado en el Sajón. Ese documento no contempla la abolición de la esclavitud ni la independencia, los dos puntos más importantes del programa revolucionario. Y por el que hemos luchado durante 10 años. Pero es que ustedes no conocen las bases del convenio de Zanjón. Precisamente, porque las conocemos, es que no estamos de acuerdo con ellas. Acabe usted de darme las bases, hombre. Guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. Bueno, aquí estamos, tenemos acá al representante del Movimiento Justicia, Lázaro Mendoza García. Soy presidente del Movimiento Justicia. Se fundó 28 de enero del 2019 en el 166 aniversario del natalicio de José Martí. Se fundó con el objetivo de llevar las enseñanzas de Martí a toda aquella persona que desee estudiar, que desee... Las enseñanzas del Martí real, no del Martí creado por Fidel Castro para ampararse detrás de ese escudo de patriotismo y entonces él engrandecerse como patriota, que nunca lo fue, porque lo que ha hecho es destruir nuestra patria, realizarse él como gobernante, como dictador y vivir a sus anchas disfrutando de las mieles del poder. Ese es el objetivo del Movimiento Justicia, ¿verdad? Es firmante de la unidad de la plataforma unitaria Compromiso Democrático, que también sigue los preceptos de José Martí, divulga las enseñanzas de Martí y en eso se basa su enseñanza y su legado. La oposición llegó un tiempo que creció mucho. Por ejemplo, pudiéramos citar del 2010 en adelante hasta el 14, llegó Obama. Hasta el 14 que llegó Obama. A partir de esa fecha, la oposición ha tenido un declive total. Ha ido mermando y han sido menos los grupos que se han ido formando y han sido menos las personas que han ido integrando la oposición. Y más los que han pasado a formar parte del exilio. Eso también ha ocurrido, ha debilitado. No, y hoy en la actualidad, más bien los que quedan dentro de la oposición son ya personas ya que venían haciendo oposición de mucho antes, ¿viste? Porque
es como el hermano Agustín acaba de expresar, el exilio se ha llevado muchos opositores que han tenido que emigrar por su condición que han presentado en Cuba, porque distintas razones no han que podido han vivir tenido en este país, o otros el gobierno lo ha obligado ha presionado a que emigren. Entonces los que han ido quedando han sido los que ya venían de anteriormente y algunos que se han ido integrando, pero han sido muy pocos. Por eso es el poco crecimiento de la oposición en Cuba. Bueno, yo diverjo en tu opinión de que han tenido que marcharse o que se le ha hecho la vida imposible aquí porque tú eres un opositor. A ti se te ha hecho difícil la vida, pero no imposible. Continúa siendo opositor, continúa luchando aquí dentro de Cuba. Yo lo soy, Macandal lo es, Jorge lo es, y entonces resistimos acá adentro. Yo pienso que el que ha emigrado para mí es huir, no emigrar, es huir. A mí nadie me hace huir de mi país, de mi patria, pero bueno, es su decisión. Lo único que diverjo en la palabra que tú utilizas, yo la hablo claro, directo. Todo el que a no ser el que ha emigrado por un problema de salud, todo el que ha emigrado ni lo han obligado, ni se le ha hecho la vida imposible aquí. Difícil sí, porque la vida para un opositor aquí es extremadamente difícil. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que han desistido porque se han quizás un poco cansado y bueno, han decidido eso. Bueno, tenemos acá a Manuel Aguirre Navarrete, Macandal, Movimiento de Integración Racial Juan Gualberto Gómez, bajo activistas de cubanos de adentro a abajo. El objetivo nuestro es, bueno, luchar contra el racismo en todas sus manifestaciones, contra la discriminación, no solo racial, sino política también, porque aquí hay mucha discriminación política, solamente hay que ver la Constitución. Desgraciadamente es una Constitución discriminatoria, autócrata y abusiva, cuando los gobernantes están por encima de la masa, debe ser al revés, ¿no? Deben estar al servicio de ese pueblo que ellos mismos gobiernan, están por encima. Hay que leer nada más las cosas que hay en esa Constitución. Difiere un poco de ese criterio. Yo creo que oposición en Cuba, tanto joven como vieja, hay una inquietud y gente que se han desmarcado ya del oficialismo y del gobierno. ¿Qué pasa? Que eso lo demostró el 11 de julio, está claro. Lo que no hemos tenido un líder que encamine, que pueda encauzar esa inquietud, que pueda encauzar ese malestar que tiene el pueblo y que pueda reciclar toda esa situación. ¿Por qué? Porque no, sencillamente no hay alguien que se digne. Entonces cuando tú no tienes a quién ir, a quién acudir, porque no, ven aquí, tú estás en el aire, no tienes a quién acudir. Los activistas que no estamos haciendo correctamente el trabajo, no divulgamos bien nuestros objetivos, cuáles son. Hay algunos partidos, cuál es su programa de partido, porque si tú no me presentas a mí un programa de partido, me puedes decir cualquier cosa. Usted tiene que presentarme cuál es su programa para yo eso. Pero yo sí creo que hay activistas y cada día suman más, que no estén, pero no tienen que estar en una membresía, están ahí en la calle, están en la cola. Hoy mismo yo fui a buscar el pan y ahí en la cola estaban hablando. No, alguien dijo en la cola y eso, hay más en las calles que pero bueno, esto es lo que nos toca. Dice uno, no, esto es lo que nos merecemos. Y los otros, sí, esto es lo que nos merecemos. ¿Por qué nos merecemos esto? Porque hemos soportado a este régimen durante tantos años. Nosotros somos los culpables, el gobierno. Nosotros somos los culpables. El gobierno está ahí hasta que el pueblo reclamar nuestros derechos. Porque el gobierno, si nadie reclama, si nadie protesta, dice, bueno, el pueblo no protesta, todo está bien. Y no, todo no está bien. Pobre ya es mísero, y le han dado dinero al que ya lo tenía con estas nuevas medidas que han hecho. Por tanto, yo pienso que es hora también de sacar a la calle la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde Cuba es gestora y firmante, son mis derechos humanos, inalienables, derechos inalienables que le toca a cualquier persona desde el momento desde que tú naces. A mí no nadie te lo puede quitar. A mí no me importa si tú lo firmas o no lo firmas, son mis derechos, pero eso hay que dárselo a conocer al pueblo, porque si el pueblo no los conoce tampoco, piensan que es una mala palabra, que tiene un dron en la mano, no, es un dron para el gobierno, porque aquí defender los derechos humanos es un delito en este país. Bien, aquí a mi izquierda tengo a Jorge Páez, activista del Movimiento Justicia, también activista de cubanos de adentro y de abajo. No, yo pienso que fundamentalmente tenemos que seguir trabajando en que es conocer sobre los derechos que tiene el ciudadano como tal, ¿no? O sea, si no conocen los derechos,
siempre están con ese miedo, ¿no? O sea, cuando ya tú conoces los derechos, ya te haces un poco más libre, porque tú no estás haciendo nada malo, que estamos pidiendo nuestros derechos. Desde que tú naces, hasta que te mueres, tú tienes derecho en la vida a todo. Nadie tiene que venir y decirte a ti lo que tú tienes que hacer ni cómo hacerlo. Puedes guiarte por las leyes, ¿no? Pero tus derechos como tal, cubano tienes que conocerlo y tienes que perder ese miedo que estamos haciendo. Nosotros no estamos haciendo nada malo. Sencillamente es la realidad. La realidad es lo que se está viviendo aquí en Cuba. Y el pueblo tiene que conocer. Y tenemos que seguir dándole trabajo y seguir dándole información para que conozcan lo que sucede aquí en Cuba. Porque si no se hacen, si no se conocen, saber lo que estamos haciendo aquí en Cuba. Y vamos a luchar por eso. Y de forma pacífica. Pacífica, no, todos pacíficos. Sí, siempre. Que la violencia parta de ellos. Que la violencia, todo el mundo sabe que los violentos son ellos siempre, toda una vida. Parta de ellos para que no, toda una vida. Si tú te pones a discutir con ellos o a hablar cualquier cosa y ellos siempre van con la violencia, le haces preguntas y no saben qué van a responderte, y ya por último buscan ese argumento o meterte preso o amenazarte. ¿Qué cosa es eso? Ese cubano tiene que entender que tenemos que tener derecho, que hablar y opinar es una cosa normal. Si en el mundo entero es normal eso, y tenemos que lograrlo. Un documental muy interesante. Acabas de presentarme. Y el que les habla, representante de Cubanos Adentro y Abajo, contrarrevolucionario de todo lo que ha hecho la revolución de Fidel Castro, porque nunca fue la revolución del pueblo, jamás en la vida. La revolución que bajó de la sierra en 1959 y que tomó el poder por medio de la violencia, jamás ha sido la revolución del pueblo, jamás fue la revolución del humilde, fue la revolución de Fidel Castro. El documental que vi, que quisiera que todo el pueblo lo viera, porque eso no puede volver a suceder aquí. Se llama Nadie Escuchaba, el documental. Magnífico, muy bueno, documental. Muy bueno. Y hoy en día todos tenemos que escucharnos unos a los otros, para que esa represión, esos abusos, esas muertes en las cárceles y esas golpeaduras a los presos por pensar diferente jamás vuelvan a pasar aquí. Por eso tenemos que unirnos. Esta inquietud que hay hoy en Cuba, yo creo que la gente no está lejos, no, hoy estamos mejor que nunca. Oye, qué mal estamos. Yo digo, no, tenemos condiciones para divulgar hoy en día. Mejor que nunca, porque ni cuando la oposición histórica, si no lo hacemos cubana, ahora, ni cuando la oposición histórica cubana, que es a esa que me estoy refiriendo, estuvieron como estamos nosotros. Hoy estamos mejor que nunca. Y hoy el gobierno tiene que andar ligerito con nosotros, porque ya tenemos medios internacionales que están observando el problema cubano. Ustedes me entienden. No importa que haya un presidente por allá que no se dé cuenta de eso, que sea amigo de Cuba. El presidente no nos importa el pueblo de ese presidente también, que se una a nosotros. Entonces, en eso, y quisiera por eso, Nadie Escuchaba, se llama el documental. Has dicho una palabra con la que concuerdo al 100%. Todos tenemos que escucharnos. Aún los que gobiernan tienen que escucharnos, porque son cubanos también, nacionales, no han venido del extranjero a gobernarnos, son cubanos todos. Y los cubanos no podemos continuar enfrentándonos cubanos contra cubanos. Cubanos contra cubanos. No. Y menos por una ideología. Eso no es adecuado. Entonces nosotros no nos entendemos con el gobierno. En primera, porque ellos no se reúnen con la oposición. ¿Por qué no hay una bancada opositora, ya que se habla de legal, democracia legalizada en Cuba, en el Parlamento cubano, como están en todos los parlamentos? Y no estamos pidiendo nada nuevo ni nada extraterrestre. Una bancada opositora para que tenemos con voz y voto, para nosotros poder decir también alzar nuestra voz dentro de las leyes. ¿Por qué no existe eso en Cuba? ¿Por qué no tenemos ningún derecho? ¿Por qué en la Constitución no aparece la oposición? Los derechos de los opositores no están en la oposición. Eso no es discriminación. Es que somos cubanos y tenemos el derecho. Pero es que la Constitución es la ley del mayor derecho. Una Constitución es la ley del mayor derecho. Y si todos somos cubanos, nosotros tenemos derecho a estar ahí en esa Constitución. Con nuestro pensamiento y con nuestra ideología. Nacimos aquí. Vivimos aquí. Esa Constitución aboga por el partido único. Bueno, pero el partido único no ya es discriminatoria. Es discriminatoria. Pero que no concordamos con ese partido único. Pero es discriminatoria. Es discriminatoria. Correcto. Entonces, si tú no eres del partido ese, no eres nada. Ahí en ese parlamento todos son del Partido Comunista o de la Juventud. Como yo digo siempre. Y cuando van a votar, 470 escaños para 470 candidatos. ¿Por qué no pusiste 500? Y de esos 500, fíjate que esa actitud de la gente
sí. de exactitud. Y todos son caimanes del mismo pozo. Porque como digo yo siempre, y eso es un dicho venezolano. 170 ahora, porque antes eran más, 605. sí, pero ahora son 470. Entonces, esos 470 van a votar, van a elegir Es lo mismo. Permiso, van a elegir al presidente y al vicepresidente, porque son los representantes del pueblo. Espérate ahí. Tú eres el representante del pueblo, o son los representantes del pueblo, pero no eres el pueblo mayoritariamente hablando. El pueblo es quien debe elegir a su presidente. Así me metí. Es el pueblo, no 470, que todos son de lo mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo elegirte a ti, o puedo elegir a Agustín, o puedo, no, pues eso es para que quede en su campaña. Pero aparte de eso, el cubano nada más tiene derecho, Agustín, a elegir al delegado de la cuadra, que ese no resuelve nada, porque de ahí para arriba la eligen ellos. ¿Quién eligió a Ramiro Valdés para que estuviera ahí? A Valdés Mesa, ellos los eligieron, eso no los eligió el pueblo, en algún momento pasó. No, eso los eligió. Ni conmigo hablaron ni nada para eso. ¿Quién los elige? El partido. Ellos deciden por nosotros y hablan por nosotros. Y hablan por nosotros, eso está mal. Y yo no quiero que hablen por mí más, yo quiero hablar yo. Mientras que Y expresarme. mientras que yo respire, yo quiero hablar por mí. Aquí mismo yo tengo cierta libertad. ¿Tú me entiendes? De hablar lo que yo eso. Vamos a poner que Agustín haya algo que yo no diga y lo quiera quitar. Bueno, es su derecho quitar lo que eso lo que él quiera quitar. Correcto. Pero yo aquí me estoy expresando libremente. Ni te prohíbo. Y a mí aquí no se me prohíbe nada. ¿Tú me entiendes? Ni te prohíbo hablar a ti, pero para que quede claro, no le prohíbo hablar a miembros del gobierno que vengan y se presenten en este lugar. También, bueno, vengan y vamos a echar un debate o invítennos a nosotros a una mesa redonda con ustedes para hablar del tema político o social que ustedes quieran. Porque si el país está así, ha sido culpa de ustedes. Si hay una inflación en Cuba hoy, ha sido culpa del gobierno. Primera vez en la historia. Y he leído unos cuantos libros de economía. No soy económico, pero sí he leído que un gobierno se comete la inflación ellos mismos con todas estas medidas que han cometido. Esto no lo hizo ningún empresario particular. O sea, es una autoinflación. Sí, una autoinflación gubernamental. Con todas estas medidas, inflación no es más que el exceso de circulante y la falta de producto. Entonces, si tú no tienes producto, usted aumentó los salarios, ¿para qué? ¿Para qué? Para elevar los precios. Están hablando de bajar los precios y un pan con croqueticas hechas en casa, que ayer me costaban 50 pesos el pan con croquetas y me cuesta 80. ¿De qué bajada de precio tú estás hablando? Entonces, tú mismo cometiste la inflación. No le pueden echar la culpa al pueblo y ahora no saben qué decir, porque ahora el mismo ministro de Economía, Alejandro Gil, dijo que él no sabe, esto lo dijo con el jefe de gobierno, que él no sabe, ¿no lo viste? Que él no sabe cómo van a salir de esto. Ellos sí saben cómo salir de esto, es facilito. Venga acá, pero es que por menos que eso, si nosotros estamos en una bancada, en un parlamento, cualquiera, yo mismo me paro y le digo, renuncie, ministro, renuncie, porque si usted que es la cabeza de eso no sabe cómo van a sacar al país de esto, ¿qué haces ahí? Para eso ¿Qué estás haciendo? él, echando pescuezo y gastando combustible. Porque para eso están. Tienen unos cocotes que son así. ¿Para qué está? Si tú estás para generar ideas. Cualquiera, en cualquier parlamento del país, usted se para y dice que no, yo no que sé se cómo discuten las cosas, se Entonces, hablan las son cosas. Son cosas estúpidas. ¿Por qué pasa? Porque este es un gobierno, siempre lo digo, señores, es un gobierno de amiguitos. Y cuando un país camina con un gobierno de amiguitos, es el caminar del cangrejo. Es el caminar del cangrejo. Entonces no puede ser así. Que no sabe cómo va a salir de esto. Renuncie para que vaya por la puerta ancha. Tenga dignidad. Tenga dignidad. Y diga, yo no puedo con esto, yo renuncio. Provocaron esto 200 y pico, 2 años estudiando. Eso lo dijo Pablo. Entonces, mira, ellos son los culpables de toda esta situación que estamos. Entonces dicen que la economía subió en un 3%. Mire, subió un 3% el año pasado. Pero espera, ahí es donde está la otra. Mira, un país como el nuestro, y no me saquen la gente que se han ido, no, somos 11.800.000 cubanos. Con un 3% de crecimiento del PIB es suficiente, señores, para darle un bienestar sostenible al pueblo. Con un 3 no, con un 2% de crecimiento. Entonces, si tú subiste un 3%, ¿dónde está? Ahora me van a decir, no, porque hay deuda. Pero bueno, la deuda no es mía. La deuda no es mía, la deuda lo provocaron ellos. Bueno. La deuda la creaste tú. Pero vamos a creerle, vamos a darle nada. Sí. Vamos a creerle que es un 3% de crecimiento. ¿Y dónde está mi beneficio? Porque yo no veo el grano de arroz en la mesa. En términos reales, es un 3% de beneficio. Sí. Pero vamos a ver dónde va ese. ¿A dónde va? Vamos a ver dónde va a la corrupción. El 10% no va para la corrupción, porque aquí lo que está frenando esto es la corrupción gubernamental. ¿Y a que creen cocote? Y para que creen cocote, sí, ¿tú me entiendes?
desde el más viejo hasta los que están mamando. Sí, ya es el país más corrupto Hasta del los que mundo en están la mamando. historia. Entonces País más corrupto no hay del mundo. dinero y se están comprando cosas caras, se compran esto, se compran barcos, se compran lo que les dé la gana, se compran. Para ellos vivir con las mieles del poder. Están descaradamente viajando por el mundo. No, ¿De deja la dónde cara, sale ya, ese ya, dinero? ya, ya, Entonces, ya, ¿usted cree con la pretensión de... bailando y tirándose cerveza por arriba? ¿De dónde sale todo ese dinero? Entonces, ¿qué beneficio le están dando al pueblo? Porque Eso lo aquí pagamos todo nosotros, se sabe. el pueblo cubano. Entonces, cuando el ejército ahí, bueno, el ejército es para defender el pueblo, no para defender el gobierno. En Cuba no hace falta ejército. Y el No ejército, hace no, falta, pero aquí si no hace están falta. ahí es para defender el pueblo. Y el 20 de mayo, cuando se saca a la calle a desfilar, el ejército debe desfilar con el pueblo, no ponerse de parte del gobierno. Y entonces el 20 de mayo, que ya está a las puertas, cuando la oposición y el que no sea opositor, que salga por sus derechos, salga a desfilar, el ejército debe marchar con el pueblo, porque el ejército está para defender al pueblo, no para cometer actos violentos ni estarlo reprimiendo. Un ejército es para eso y la policía también. Aquí al que hay que reprimir bastante y duro es el gobierno. A esos que están ahí en el poder, que también ustedes tienen familia y también su familia está pasando aquí la de caída. En eso es lo que tienen que pensar. Y no importa que digan que son traidores, que es un golpe de Estado, no importa lo que digan. Aquí los que han golpeado al pueblo y han dado golpes políticos y golpes humanos a los derechos, porque más golpes que ellos no han dado nadie aquí. Por eso decimos el 20 de mayo, ¡a la calle! A la calle, a la calle. No hay que pedir permiso a nadie. Yo para un derecho no tengo que estar pidiendo permiso. Un derecho pacífico, Como ese no como se ejerce, hace todo el o sea, mundo en el mundo entero. Si pide permiso no es un derecho. No es un derecho. No hay que estar pidiendo y nada. Y no me lo van a dar tampoco. Por eso es importante que el Como han cubano fallado conozca muchas- sus derechos. Claro, cometen una violación. Que es lo que estamos a los trabajando en base a eso, cometen que una conozcan los violación, derechos. como han cometido con otros que lo han pedido y no se lo han dado, han cometido la violación. ¿Ustedes me entienden? El problema es ese, que desde que uno nace te están diciendo la comida que te toca, el juguete que te toca, cómo pensar. No, el cubano tiene que tener sentir que tiene derecho. En el mundo entero las personas protestan por un derecho, porque si no se protesta, van a seguir ellos ahí y no va a pasar nada. Porque entonces imagínate tú, vamos a seguir con ese miedo arriba, con ese miedo arriba. Porque si mientras no se informa, vas a ir con el lío que tiene miedo, ¿no? Que te van a meter tantos años que te van. No, eso no es así. Y el cubano tiene que entender eso. Tiene que sacudir la cabeza y dejar un poco el miedo ese. Que no estamos en la época de los 60, 70. Dos cosas quería recalcar. Hablaban de constitución. Bueno, yo nunca le he llamado constitución. No, eso no es Yo siempre le he llamado reglamento carcelario. Y la otra parte, quería en base a eso, después de toda esta conversación y eso mismo que acabas de situar en de que no existe un líder. Yo voy a hacer la pregunta primero a Lázaro, a su apreciación. ¿En qué hemos fallado lo que es la oposición para que no se concrete dentro de Cuba una oposición con una fuerza capaz de condicionar al régimen? Yo sé que son muchos los aspectos, los Estados Unidos, la contrainteligencia, pero bueno, en tu opinión, ¿qué factores han impedido esa realización? Bueno, a mi apreciación, uno del factor principal que no ha permitido que la oposición en Cuba se fortalezca ha sido que no ha habido un liderazgo. Voy a explicarme. Nosotros en la oposición, por ejemplo, un grupo que no se constituía opositor, pero era un grupo que era defensor de derechos humanos y se creó como consecuencia de la defensa de opositores, por cierto, eran familiares. Estaba refiriendo a las Damas de Blanca. ¿Qué pasó? Las Damas de Blanca tenían un grupo que todos los domingos se reunían en un lugar determinado. Eso trajo como consecuencia que ese lugar fue el centro de la oposición. Se podía llamar el centro de la oposición, vamos a poner en La Habana. ¿Por qué? Porque allí el domingo convergían muchos grupos de diferentes tendencias de toda la ciudad de La Habana. Iban allí, apoyaban, conversaban, participaban allí. Siempre de forma pacífica. Siempre de forma pacífica. Eso se rompió. Bien. Si ahora, por ejemplo, hubiera habido un líder, que la oposición hubiera creado un líder, o hubiera surgido un líder, el 11 de julio, cuando se creó los estallidos que se crearon en todo largo y ancho de la isla, se hubiera organizado una protesta más intensa todavía. ¿Qué pasa? Que la protesta impactó de forma que la misma oposición no se coordinó en el sentido de poder aglutinarse y dirigirle a todas esas masas. Claro, todos sabemos que eso es un ardid del gobierno de llamar a todas las personas que participaron en el 11 de julio, llamarlo que son disturbios callejeros. En todos los países del mundo, cuando se ha creado estallidos sociales, se han creado de esa forma. Esas personas, muchas personas que participaron allí, que tiraron piedra, que cogieron un ventilador de una tienda, que se llevaron un colchón, estaban dando muestras
del odio y el resentimiento que sentían hacia el gobierno. Porque eso no es nada más que eso. De la impotencia, De la tanto abuso de poder, de tanto abuso de escasez de cosas que no tenían cómo representar, como no son opositores ni están aliados a ningún partido, ni tienen ninguna educación Ni de tienen cómo líder, comportarse ni en un tienen momento nada. determinado, se comportaban así. Ese es el odio de la persona hacia el sistema que lo ha esclavizado, que lo ha maltratado, que lo ha denigrado por años en todo el mundo entero. Cuando surge un estallido social, entran personas de todas las tendencias. Entran quienes son opositores, entran delincuentes, entran bandidos, entra gente que queman carros, entra gente que queman gomas, entra gente que queman negocios, entra gente que matan gente. Eso es normal. Refiriéndome a eso es normal. A eso que acaba de decir. Eso, en resumen, es falta de educación cívica. En base a eso, señalo que la oposición en general ha sido incapaz, ya sea por falta de recursos, por el trabajo de la contrainteligencia, por lo que haya sido, pero ha sido incapaz de establecer una comunicación con el pueblo, una comunicación concreta que demuestre o que enseñe a la nación los valores cívicos, cómo se realiza una protesta cívica. En general, para resumirlo, la oposición no ha sido capaz de llegar con la educación cívica a la nación. Pero te voy a explicar más. La oposición ha trabajado en ese punto. Lo que no ha sido capaz, lo que no ha sido suficiente como para llegar a todas las personas. Porque el ejemplo está en lo que te acabo de expresar al principio, como se reunían todas las personas allí en el parque de Quinta. Todo el que pasaba por ahí y todas las personas de la ciudad de La Habana conocían que había un grupo que se llamaba las Damas de Blanco que se reunían en un lugar para reclamar sus derechos. Para reclamar sus derechos o para hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Marchaban ahí, hacían sus marchas, pedían por los presos políticos, por los presos que estaban presos y todas esas cosas. Se le estaba dando vista a las personas de que eso existía. Todo el mundo existía que existía una oposición. Se llevaban declaración de derechos humanos, se repartían a las personas en todos los lugares. Se tiraban muchas hurtadillas en lugares, con protestas, con enseñanza, ¿me entiendes? Lo que no ha sido suficiente porque también nosotros estamos inmersos en una guerra que es contra un enemigo que tiene más recursos y más poder que nosotros. El poco poder que nosotros podamos tener no nos va a alcanzar para llegar. ¿Por qué tú crees que otras organizaciones opositoras, otros partidos, no se han destacado en esa forma de manifestación? Sí, sí, porque aquí adentro, no, fuera de Cuba no me interesa mucho. Me interesa como personas que pueden contribuir con sus recursos. Otra cosa mucho que tiene la oposición es que tradicionalmente se ha centrado mucho en lo que es el opositor de opinión. No ha salido, son pocos los opositores hoy en día y anterior. Pues vamos a catalogarlos, vamos a hacer dos grupos que pueden catalogarlo, por ejemplo, los que salen a la calle y los que no salen a la calle, que hacen un trabajo meritorio igual, porque hacen un trabajo de divulgación que es meritorio. Divulgan, unen personas, pero ese no es el eje de la oposición en Cuba. La oposición en Cuba es salirle al gobierno, presentarle al gobierno pelea. Claro, si es la única alternativa. Porque nosotros, ese mismo grupo, las Damas de Blanco, los 10 de diciembre de todos los años, hacía convocatoria para Yara. Pero tú no sabes cuántos recursos no tenía que destinar el gobierno para poder aguantar a todas las personas que venían de todos los municipios para el cine ya. ¿Cuántas detenciones no había ese día? Miles. Ahí están las imágenes. Bueno, vamos para el 20 de mayo. Vamos para el 20 de mayo. 20 de mayo. Para la calle. Ahora, sí, directamente te preguntaba que por qué tú crees que otros partidos, inclusive partidos políticos, por qué no se destacan de esa forma. ¿Qué pasa? ¿Hay miedo? ¿Hay preocupaciones? ¿Debilidad? ¿De ideología? ¿Qué pasa? Puede ser que no tengan en su conciencia, no tengan de que su labor puede llegar a influir en las Por eso es muy importante que el trabajo. Que la labor que ellos van a realizar, ¿me entiendes? Pueda llegar a impactar. Yo creo que por eso hay que abrirse más y unirse más. Sí, correcto. Hay que abrir y unirse más. Pero si no establecemos relaciones comunicativas entre todos nosotros, con el pueblo también, no podemos. ¿Por qué tú crees que el trabajo de nosotros, por ejemplo, que darle información que es importante al pueblo? A ellos no les conviene eso, porque le estamos dando información al pueblo. Entonces, al pueblo tener la información, ya piensa diferente. Y es lo que tenemos que hacer, Agustín, buscar la forma de unirnos nosotros. Buscar ese líder para es lo mismo que yo mismo, ¿por qué me acerqué a él? Porque me acerqué a Lázaro, porque para mí son líderes.
líderes. Y tu trabajo es maravilloso. Aquí en Cuba uno de los mayores trabajos es el tuyo. El que más da la cara, se enfrenta a la gente. Para mí, estás ahí, ¿entiendes? Lázaro, su trabajo de Lázaro, pero fundamentalmente que el pueblo nos conozca, porque así Sí, que conozcan los programas de partido. Yo no soy un partido. precisamente. El líder no tiene que ser necesariamente que suba de la oposición. No, no, Exacto. no, el, líder no, puede, no, ser no, 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 el líder puede subir dentro de la donde misma quiera, fila de ellos donde mismos. Exactamente. Eso es indiscutible. Que diga, no, este país necesita un cambio y se le vira a toda esta gente. Pero yo digo, Pero fundamentalmente, por ejemplo, el líder ahora puede Agustín es el que se está conociendo y que más se conoce, ¿entiendes? Que es el que queremos nosotros, o sea, que el pueblo conozca. Si mañana surge otro y otro, no importa. está correcto eso que está diciendo. Pero mi apreciación es esta. Yo no soy el líder de un partido político. No. Pero los líderes de partidos políticos de oposición, si no dan a conocer Si no sus se dan programas, su programa. si no se dan a conocer bajo el riesgo que sea, ¿cómo el pueblo los va a seguir? ¿Me entiendes? Y ese trabajo hay que hacerlo. Hay que Lo hacerlo, tiene hay que que hacer toda la sociedad civil opositora y dejarse de tantos falsos liderazgos, de tantos falsos protagonismos. Lo que acaba de decir Agustín, bajo cualquier riesgo. La seguridad del Estado está aquí. Y tú estás aquí. Cuando tú haces algo en contra del gobierno, que la seguridad del Estado te saca y te dice, ¿por qué? Vamos a poner un ejemplo vivo, vamos a poner ese hombre, porque bueno, es el ejemplo que más conocemos, José Daniel Ferrer. ¿Quién no conoce en Cuba a José Daniel Ferrer? Sea por su activismo, o sea por la misma seguridad del Estado que ellos mismos lo van a conocer. Todo Cuba sabe, porque todos los programas que ellos han puesto en la televisión, en todos los medios informativos que son de ellos, Son de ellos. Las armas de blanco lo crearon ellos. porque lo han ayudado, Mira, yo creo porque que todo el mundo lo conoce. Ellos mismos. ¿Tú me entiendes? Hablan de él. Saben que hay un opositor que se llama fulano de tal, que hasta un momento está preso. Lo que tú acabas de decir ahora. Tu partido, date a conocer bajo el riesgo que sea. Quiere para el pueblo lo que tú quieres para esto. Dale a divulgar, por eso es muy importante dar a divulgar nuestro trabajo, el trabajo de Agustín, fundamentalmente divulgar esto, para que el pueblo conozca, el ciudadano conozca esto, para que así se nos unen más, o por lo menos piensen diferente. Pero para eso que acabas de decir también hace falta recursos. No, eso es Una de las primordial. cosas que te estaba preguntando. Pero ahora te voy a decir algo. Pero aquí sí yo conozco partidos políticos de oposición que tienen recursos y no lo hacen. No lo hacen. La comunicación de la sociedad civil con el resto de la sociedad es un punto esencial para todos, aunque no tengamos recursos. Así me digo. No, si hasta Porque ahora no ahora- lo tenemos. Hasta ahora no tenemos recursos. Ahora mismo tú ves que yo el único recurso que tengo es esta grabación y Así subirlo a mismo. las redes sociales. No tengo otra forma de comunicación. Así mismo. No tengo impresora, no tengo memoria, no tengo disco, no tengo otra forma de comunicación. Entonces, si quisiera, eso es un pero- punto también. Pero si no te ayudan, si tú no tienes recursos, a veces mismo mira esos mismos problemas de la batería. Pasamos 20.000 millones de trabajo por un teléfono viejo, para cualquier cosa para trabajar, que no es para nada personal, para trabajar. No tenemos recursos para nada. yo no tengo Ahora teléfono. mismo para nosotros estar aquí, esto nos lleva recursos llegar aquí. Tú no tienes teléfono Ah, porque no tienes batería, ah. tú no tienes teléfono, tú ahí más o menos, y yo, Entonces, bueno. no tenemos recursos para, y todo esto nos cuesta. Mira, yo pienso que en la oposición hay un compendio de todo lo que ustedes han De dicho. todo. Me parece a mí que hay un poco de egoísmo también dentro de algunos grupos de liderazgo. Hay mucho egoísmo por levantar el ego. Eso hay que decirlo, que se creen. No, aquí no hay ego ninguno, aquí lo que hay es que unirse y tratar. Después de Osvaldo Payá Sardiña, yo no he leído un programa de ningún partido. Y que haya No, podido y estremecer que haya al estremecido. gobierno. No he leído ninguno. Porque sí, No ha habido. divulgamos. Que a veces eso, están pero- más por su... pero no he leído cosas ninguno, hay personales decir la que por verdad. ayudar, El de a Osvaldo una Payá oposición. está bien, está actual. Pero podemos sentarnos entre todos los grupos cubanos, políticos y sociales y hacer un programa general. ¿Es cierto o no? Que Y hay que dejar un poco aquello. o sea, hay que dejar el ego. unirse. Aquí lo que Ajá. es mucho ego. O sea, porque sí, faltan recursos. Yo no tengo teléfono ni nada de eso, pero estoy aquí. Pero ahora así Yo mismo estamos aquí. Estoy aquí y pido un teléfono prestado y hago una llamada.